llevar a evitar los incidentes y los accidentes en aviación. Ya comentamos que a lo largo del tiempo hemos tenido la historia del ser humano, en el cual pues ha habido décadas donde los incidentes, los accidentes han detonado a grandes rasgos, ¿no? Pues el caso de Tenerife, cobró 583 pasajeros. El caso de México, el avionazo, y en México pues hemos tenido algunos otros accidentes, el Tango Oscar Julieta de Madrid, de Aeroméxico, un MD de Aeroméxico en Reynosa, el Durangazo del Embraer de Aeroméxico Connect. Entonces hemos tenido varios incidentes, Viva, el tren de aterrizaje en Vallarta, algunos casos. Recordemos que vamos a tener factores controlables y factores no controlables, como el clima. Pero a pesar de que el clima no es controlable, hasta cierto punto puede ser predecible, se pueden anticipar. Entonces debemos de tener las precauciones necesarias. Recordemos que al final de cuentas el principal culpable de las catástrofes aéreas es el factor humano y particularmente el nivel gerencial. Los jefes son los culpables de las catástrofes aéreas. En aspectos técnicos, el mantenimiento de aeronaves ha ido puliendo a lo largo del tiempo y ha generado esa seguridad, esa garantía del mantenimiento, y las máquinas normalmente no fallan. Entonces hemos tenido accidentes, incidentes, y el sistema de gestión de seguridad va a buscar que nosotros eliminemos esos accidentes o esos incidentes. Tenemos como conceptos, ya comentamos algunos conceptos, lo que es el SMS, Safety Management System, algunos otros conceptos como accidente, incidente, peligro, riesgo. También es importante resaltar la diferencia entre safety y security. También son aspectos de seguridad. También comentamos que por reglamentación internacional tenemos que capacitar a los pilotos, a técnicos en mantenimiento, a oficiales de operaciones, los aeropuertos, los controles de vuelo, los controladores aéreos, y todo el personal que esté involucrado en la operación debe de estar capacitado por ley. Norma 064 por ley 17.3/2012, y también tenemos el anexo 19. Tenemos conceptos, sabemos que debemos de manejar, gestionar los riesgos a través del SMS. Debemos de analizar por medio de la matriz de riesgo. Tenemos que garantizar, llevar a cabo programas de seguridad para garantizar la propia seguridad en las mismas operaciones. Se nos corre. Creo que no. Entonces, el alcance del sistema de gestión de seguridad va a ser el siguiente: es identificar todos los peligros en las operaciones, asegurar las acciones y controles de riesgo que estén implementados, proveer un monitoreo y evaluación continua del desempeño de la propia seguridad y mantener los procesos de mejora continua en el nivel de seguridad de operación. Ese va a ser el alcance que vamos a buscar en el Safety Management System, el sistema de gestión de seguridad operacional. Tenemos que implementar la política. La política debe de ser garantía de los directores, es responsabilidad del ejecutivo responsable de cada empresa. Tenemos que tener una estructura organizacional en el cual resaltemos el área de seguridad operacional, su responsabilidad. Debemos de echar a cabo un plan de implementación. Si nosotros analizamos la norma 064, cumple todos estos puntos. Debemos de coordinar los planes de respuesta a la emergencia. Tenemos que analizar una respuesta a la emergencia en dado caso de que haya una contingencia. Tenemos que tener documentación del SMS, formas de reportar, formas de almacenar y formas de diseminar los reportes. Tenemos que identificar los peligros, evaluar los peligros y mitigar el riesgo en la seguridad operacional. Eso nos lleva a la gestión de la seguridad operacional. La garantía de seguridad operacional la vamos a obtener por medio del monitoreo, desempeño, lógicamente a través de reportes. Vamos a hacer una mejora continua, que al final de cuentas es el concepto de calidad. Vamos a capacitar al personal, adiestrar en materia de seguridad operacional, y debemos de tener comunicación de la información de la seguridad operacional. Cada vez que tengamos un incidente, un accidente, debemos de hacer trípticos, panfletos,
recordando al personal de lo que no se debe de hacer para evitar que nosotros volvamos a caer en el mismo peligro, en el mismo riesgo. Entonces, capacitar al personal. Si vamos al caso, la teoría del caso del accidente de Tenerife, vamos a analizarlo. Es un caso en el cual, pues ahorita lo vamos a poner. En este caso, vamos a analizarlo a grandes rasgos. Fueron dos aviones que se fueron al alterno porque el primer avión, el primer aeropuerto de destino, estaba cerrado, ¿vale? Por una amenaza de bomba. Entonces fueron a las Islas Canarias. En este caso, pues, las islas no estaban acostumbradas a recibir esa cantidad de flujo de aeronaves, al grado que pues, se saturaron las plataformas y había aviones estacionados sobre calles de rodaje. Tenemos dos aviones Jumbo, un avión que ya tenía prisa por llegar a su destino. El capitán estaba desesperado. Dentro de esa desesperación, el capitán solicitó que recargaran el avión de KLM con todo el combustible que se pudiera llenar, ¿sale? Ese también fue un detonante porque el avión iba extremadamente pesado. El otro detonante fue de que también cayó la niebla, se nubló la visibilidad y las comunicaciones empezaron a fallar. En una de las instrucciones, el capitán no escuchó que mantuvieran la cabecera de la pista por la interferencia de la comunicación. El capitán, por la premura de tiempo, pues él intentó despegar en la cabecera de la pista y no se dio cuenta que teníamos otro avión, se tenía otro avión carreteando por la calle de rodaje. El otro avión que iba carreteando por la calle de rodaje también se equivocó, le habían dado una instrucción para salir en cierta calle de rodaje y debido a la niebla, pues no identificó esa calle de rodaje, no salió y lógicamente pues llegaron los dos y colisionaron, ¿sale? Es una serie de sucesos que nos llevó a una catástrofe trágica que cobró una factura de 583 pasajeros. Entonces ahí debemos de aprender, hubo pérdida de comunicación, hubo falta de conciencia situacional por parte de los capitanes, hubo afectaciones meteorológicas, hubo eventos ABSEC, entonces una serie de sucesos pasaron para que lleguemos a esa catástrofe aérea, ¿sale? Entonces es el acabose del ejemplo de todos los accidentes que podemos tener. Sabemos que desde los años 70 se ha estudiado, en este caso, y tenemos el origen normativo del sistema de gestión de seguridad. Se creó el último anexo, que ya sabemos la política, cómo fue creado. Se exige a todos los estados que echen a andar un programa estatal de seguridad operacional. Aquí nos debe de quedar claro cómo la autoridad aeronáutica de cada país puede supervisar que se cumpla la seguridad operacional, pues en primera verificando que tengan toda la estructura organizacional conforme lo marca la norma 064, ¿sale? También debe de hacer de forma periódica verificaciones técnicas. En las verificaciones técnicas van a encontrar hallazgos que se deben de mejorar de forma constante. Es la forma en que el Estado se va a encargar de garantizar la propia seguridad. Entonces es importante que cada vez que una autoridad aeronáutica se presenta a una verificación con cierto concesionario, con una escuela de aviación, con una aerolínea, con un aeropuerto, echen a cabo, en este caso, todos los hallazgos sean sustentables y sean resueltos para garantizar la propia seguridad operacional. El anexo 19 se creó a través de recomendaciones, a través de análisis de otros anexos. El anexo 19, pues tenemos el contenido que nos define, nos da términos del sistema de gestión de seguridad. Este contenido del anexo, el capítulo 1 nos habla de puras definiciones. Estas definiciones son seguridad operacional, indicadores en materia de seguridad, seguridad operacional y riesgo de la seguridad operacional. El capítulo 2 nos habla de las funciones de gestión de la seguridad operacional que sirven de apoyo directo a las operaciones seguras en las aeronaves. El capítulo 3 nos habla de las responsabilidades funcionales que vamos a tener del organigrama de cada una de las empresas, desde el político hasta la autoridad aeronáutica a nivel estatal con los programas de seguridad LSP. Tenemos contenido que al final de cuentas nos va a ayudar. El adjunto A nos habla
de algunos componentes para garantizar la seguridad. Por ejemplo, el componente 1 nos habla de la política estatal de seguridad operacional, el marco legislativo que se tiene que cumplir en todos los países que son miembros de la OASI. En este caso particular México pues ya tiene su marco normativo, que es la norma 064. Las responsabilidades del Estado al identificar los requisitos para el cumplimiento y echar a andar el propio programa de seguridad estatal, la mejora continua, en este caso, la verificación de que todas las empresas aeronáuticas cumplan las directrices para garantizar el nivel de gestión operacional. También nos habla de la investigación de accidentes e incidentes. En caso particular, la OASI, en muchas visitas a diferentes países en el mundo, ha resaltado que debemos investigar los accidentes, los incidentes, para evitar que vuelvan a pasar, ¿sale? Pero también ya menciona la OASI que se debe de investigar de forma administrativa. Recordemos, nosotros tenemos la norma 064, y la norma 064 nos va a decir cómo tener nuestro manual general de seguridad operacional, nuestro manual del SMS. Nosotros, al tener documentado ese manual, lo tenemos que implementar. Una cosa es tenerlo por escrito y otra cosa es echarlo a andar, ¿vale? Si nosotros en el manual tenemos la política, la tenemos que echar a andar la propia política, ¿vale? Entonces, la autoridad aeronáutica, al verificar que lo documentado esté ejecutado, pues va a garantizar la propia política de seguridad y al final de cuentas va a establecer ciertos procedimientos y ciertos procesos, en este caso, que son fundamentados por leyes, los procesos, y de esa manera va a identificar desviaciones en los procesos o en los procedimientos. Por ejemplo, en mantenimiento sabemos que nosotros, para poder reparar una pieza, tenemos que hacer uso de nuestro Aircraft Maintenance Manual, ¿sale? Bueno, para cualquier sistema, ¿no? El piloto normalmente nos va a reportar la falla, el piloto reporta la falla, sacamos el mail, verificamos si es diferido o es no-go, y a partir de ahí sacamos la referencia para darle mantenimiento y poder reparar la falla que trae el avión, ¿sale? Si es necesario o no es necesario. Nosotros ya estamos estableciendo un procedimiento, y ese procedimiento es una serie de pasos que debemos seguir, ¿sale? La OASI ha hecho mención de que analicemos todos esos procedimientos, porque a lo mejor en esos procedimientos se saltan pasos, ¿sí? Al saltarnos pasos en un procedimiento, pues estamos provocando una desviación. Entonces, la OASI recomienda que se tenga un área de investigación administrativa de accidentes. El área de investigación administrativa se va a encargar de analizar las posibles desviaciones que podamos tener sobre los procedimientos que tengamos en aviación, ¿sale? Recordemos, al final de cuentas, una desviación se puede entender como una posible negligencia, algo que sabían que estaba mal y sin embargo lo están haciendo, ¿sale? Por ejemplo, un piloto sabemos que se debe de concentrar en el momento del despegue. Si el piloto va grabando, va haciendo videos a TikTok, a Facebook, ¿qué va a pasar? Se va a distraer, ¿sale? Entonces ya tenemos una desviación. El piloto sabe que se tiene que concentrar porque es parte de su procedimiento. Sin embargo, si él no acata esa directriz que tenemos que cumplir, pues se está desviando de un procedimiento estándar. Entonces estamos cayendo posiblemente en una negligencia. Él sabe que no lo puede hacer y sin embargo lo está haciendo. Entonces tiene que hacer una investigación administrativa de posibles desviaciones. Lógicamente, sí. ¿La de qué? No. De la entonces, el otro empieza a notar que hay fallas, son fallas low-go y la otra persona sí, desafortunadamente es lo que comentamos. Si un piloto le reporta a su propia aerolínea, oye, tengo estas fallas, pues el jefe te va a decir, pues tienes que volar, ¿no? Entonces, el deber ser es pues, negarse, porque sabemos que estamos fuera de límites, ¿sale? Pero ahí es donde volvemos al dilema gerencial. El jefe es el que te obliga a hacer ciertas cosas
que sabemos de antemano no se tienen que hacer, ¿sale? Entonces tenemos que buscar que se cumpla, en este caso, la política del sistema de gestión de seguridad. Entonces, la política de cumplimiento, el régimen sancionador previsto para situaciones de incumplimiento contemplará la graduación de la sanción atendiendo las circunstancias del caso. Según la infracción sea deliberada o accidental, además de que los proveedores de servicio pueden establecer sus propios instrumentos sancionadores por vía interna o disciplinaria en el marco de sus sistemas de gestión de seguridad operacional. Entonces, nosotros tenemos que buscar por medio del Programa Estatal de Seguridad que la Autoridad Aeronáutica genere los fundamentos, el marco legislativo de la seguridad, la norma 064, para que se establezcan en las diferentes organizaciones responsabilidades, funciones y obligaciones, rendiciones de cuentas de la propia seguridad operacional. Debe de haber un área que investigue los accidentes y los incidentes y debe de haber una política de cumplimiento a nivel nacional, ¿sale? Entonces tenemos que garantizar la política de riesgos de seguridad operacional. Es analizar los riesgos, gestionarlos. La inclusión del SMS cumple los requisitos necesarios para que cada proveedor de servicios identifique los riesgos y establezcan los controles de gestión pertinentes. Este componente abarca los dos componentes, requisitos de seguridad operacional y acuerdos sobre el rendimiento de la materia de la seguridad operacional. El Estado debe de establecer el modo de los proveedores que garanticen tanto estos requisitos como la reglamentación específica. Es lo que yo les comentaba. Si tú cumples la norma es porque vas a documentar el cumplimiento en un manual. Y más allá de documentarlo y tener el manual que cumpla los aspectos de la norma, pues también tienes que llevarlo a implementar, ¿sale? Normalmente cuando se hace una verificación, se checa el manual y en el manual encuentra los hallazgos, porque a lo mejor lo tienes escrito, pero no lo estás llevando a cabo, ¿sale? Entonces es importante documentarlo y ejecutarlo. Entonces tenemos un rendimiento de cumplimiento del estado de la seguridad operacional por parte de los proveedores. Entonces el Estado debe de revisar estos indicadores de rendimiento de seguridad operacional adecuados para las actividades aeronáuticas que desempeñan, ¿sale? Todos esos hallazgos. Entonces, como política de seguridad estatal operacional, se debe garantizar la vigilancia de los proveedores. ¿Y cómo el Estado garantiza la vigilancia de estos proveedores? A través de revisiones, a través de verificaciones técnicas del propio Estado. Entonces, es importante la supervisión de la seguridad operacional por parte del Estado. También, en este caso, las aerolíneas, los prestadores de servicio, los concesionarios, deben de tener aprobado su SMS, ¿sale? Recordemos, el anexo 19 es de los últimos anexos y para ser honestos, muy pocas empresas están aprobadas en SMS, ¿sale? Entonces es importante que se vigile que todos estén cumpliendo las normas, los métodos recomendados de la UASI y en este caso la Autoridad Aeronáutica, el Estado, haga constatar que se está cumpliendo la normativa con sus respectivas actividades. Repito, ¿cómo lo hacen? Con verificaciones técnicas, ¿vale? Hay que recopilar información, analizar, intercambiar datos de seguridad operacional, mecanismos implementados, el Estado que asegura la compilación y tratos sobre datos de accidentes e incidentes, informes de investigación, debemos de tener comunicación con los proveedores de servicio y algunos otros estados. Debemos de tener los objetivos bien claros sobre los datos de seguridad operacional para la supervisión de los elementos y debe de haber un mayor control o supervisión en aquellos aspectos que estén presentes en los riesgos. De esa manera vamos a cumplir el SMS a nivel Estado, ¿vale? Si nosotros platicamos, y hace rato ustedes acaban de comentar de una película donde al piloto lo obligan a volar con ciertas características, pues no estamos alejados de la realidad. ¿Sale? ¿Quién creen que haga eso? Pues pareciera broma, pero sí. ¿Por qué? Porque la ley exime de cumplimiento a los militares.
Ah,